Don Rodrigo, bueno, un nuevo atentado en Estados Unidos, un nuevo tiroteo en un centro educativo, nuevamente niños y niñas fallecidos. Un tema parece de nunca acabar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede, enfocándonos ahorita en el tema del comercio de armas, la venta de armas en Estados Unidos? ¿Es esa la principal problemática que vive el país y que provoca ese tipo de hechos, don Rodrigo? El mercado de armas de Estados Unidos de Norteamérica tiene varias particularidades. En primero, hay un lobby político sumamente fuerte, sumamente grande, con una incidencia política muy notoria, en donde la industria armamentística puede fácilmente modificar el financiamiento de las campañas de los congresistas o incluso de quien llega a la presidencia. Eso hace que se defienda a ultranza una parte de su constitución política que les garantiza el derecho a portar armas. ¿Verdad? En Estados Unidos es muy diferente que en Costa Rica. En Costa Rica el Estado es el que tiene esa atribución del uso de la violencia y le da un permiso a algunas personas individuales para portar las armas cuando así lo estima conveniente. En Estados Unidos es diferente. El derecho no está en el Estado, está en las personas. Entonces, ellos eh, apelan a este asunto constitucional y eso garantiza un mercado tan grande que la industria de armas vende, fabrica, diseña armas incluso para niños con motivos infantiles. A uno le parece un poco extraño que un instrumento letal se haga con eh, personajes de ficción, superhéroes, princesas y demás, en colores para niños, pero con toda la letalidad de una munición usada en enfrentamientos militares. Entonces, esto les garantiza que las nuevas generaciones tengan acceso desde muy temprana edad a toda la letalidad de las armas. Don Rodrigo, hay total libertad para comprar y la cantidad que sea y el tipo que sea de armas en Estados Unidos. No todas las armas son de venta libre. Ahí hay que hacer una excepción. Ahora bien, dependiendo de cuál estado estamos hablando. Hay regulaciones diferentes, ¿verdad? Recordamos que es una república federal, entonces cada estado tiene su propia constitución y su propia jurisprudencia. Tienen que estar de acuerdo con la jurisprudencia y la constitución a nivel nacional, ¿verdad? Pero pueden haber, hay un margen que permite que en unos estados sea más fácil que en otros. Hay armas prohibidas en un estado que no son armas prohibidas en otro estado. Y así, por ejemplo, armamento de tipo militar no es en todo lugar ni todo tipo de armamento en que se puede acceder, pero sí hay un mercado para eso. Ahora bien, las armas que la gente puede obtener, a veces es tan sencillo como para nosotros ir al supermercado a comprar municiones y armas, ¿verdad? Ellos lo hacen con toda la naturalidad, se venden con esa facilidad. Y uno diría, bueno, aquí jamás lo vamos a encontrar en un supermercado. Bueno, una cadena que tiene operaciones acá en Costa Rica distribuye en sus locales en Estados Unidos este tipo de armamento bélico con toda la munición y todo el asunto. Entonces, sí es mucho, mucho más fácil obtenerlo que acá. Sí, y por eso el debate. Esto viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad, don Rodrigo? Y otra vez se reactiva y está esa posición ideológica entre demócratas y republicanos. em, pero bueno, pareciera, es más el poderío, no hay voluntad política para hacer un cambio radical al respecto. Y estamos hablando además de una industria multimillonaria con operaciones que bien podrían superar el presupuesto nacional de países como Costa Rica. Entonces, es demasiado el poder económico y generalmente las víctimas no suelen ser personas
vinculadas a estos grupos de presión y de incidencia política, sino que gente donde los estereotipos raciales, que son muy fuertes en Estados Unidos, los estereotipos, las divisiones por clases sociales, que son además sumamente marcadas allá, van a causar mella. Y en una sociedad en donde hay mucha gente excluida, también encuentran tierra fértil aquellas ideologías más extremistas. Cuanto más gente dejamos por fuera, eso también aplica para Costa Rica, más personas están dispuestas a abrazar ideologías que suelen tener la violencia como mecanismo para intentar alcanzar la igualdad. Y detrás de muchos de estos crímenes y masacres, vemos que hay asuntos de diferencias raciales, de diferencias de clase, de diferencias de preferencia sexual, de género, asuntos que podríamos pensar que deberían ya estar superados, pero que en realidad eh, se mantienen de forma muy, muy tradicional. Y no solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Recordemos que han habido guerras entre católicos y protestantes hasta hace poco en algunos lugares de Europa. Y eso sigue estando muy presente en muchas de las sociedades, cuando ya deberían ser temas superados. Y es que ese es el tema y lo complejo también, ¿verdad? O sea, si bien hay una libertad mucho más fuerte para comprar armas, se unen algunos elementos sociales, ¿verdad? Vemos esta diferencia, ¿verdad? Un pensamiento también racial que aún se mantiene. Algunos mencionaban, bueno, el funcionamiento de las familias en Estados Unidos es muy diferente al de Costa Rica. A nivel social también hay elementos que pueden generar ese tipo de acontecimientos. Sí, son detonantes en un contexto histórico y cultural que promueve el uso de las armas. Hay países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que también tienen una alta proporción de armas por cada habitante. Sin embargo, no se presenta este tipo de circunstancias porque hay una historia muy diferente detrás de todo eso. Hay una cultura muy diferente y sobre todo hay una integración social, es decir, más personas se ven beneficiadas por el desarrollo de la sociedad que en el contexto de Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, aunque tienen más armas per cápita, los canadienses no tienen este tipo de dinámicas que sí vemos en estas escuelas, lamentablemente, o lugares de Estados Unidos. Finalmente, don Rodrigo, entra aquí a jugar también que las familias en Estados Unidos se separan un poco más rápido, ¿verdad? Jóvenes que tienen que viajar por universidad, por estudios, no son tan unidas como lo podemos pensar acá, con todos los retos que tiene la sociedad y la familia costarricense. Entra a jugar esto de los videojuegos, de la cultura, ¿verdad? También, que algunos nos habían comentado esta mañana. Son esos elementos también del diario vivir en Estados Unidos y, ¿por qué no? Que también tenemos acá en Costa Rica, que juegan también en ese sentido. El mismo videojuego que está en el mercado norteamericano está en prácticamente todo el mundo, pero no tenemos ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Hay un elemento legal que ya mencionamos, hay un elemento histórico y el tema de mantener a las personas, por así decirlo, funcionales al sistema, recae mucho sobre el tejido social en la familia. Entonces, cuando tenemos relaciones entre familias que son más duraderas en el tiempo, que son incluso más extensas, como pasa en América Latina, ¿verdad? Que familia no es solamente papá e hijos, también están los otros papás de los otros hijos, las otras mamás, los primos y tíos de todas las familias que durante el periodo han estado, los abuelos y abuelas. Entonces eso hace una familia más extensa y genera más vínculos, más lazos de apoyo que de alguna manera sirven para retener a aquellas personas que han sido eh, sacadas por otros espacios de la sociedad, como pasa mucho en el tema de secundaria. Bueno, en los colegios hay gente que
es dejada por fuera por los grupos dominantes, pero en nuestra sociedad, al haber una familia que sí los acoge y que sí les da un lugar, no es tan frecuente que vayan a presentarse este tipo de cosas. Ahora bien, hay un tema también de economía de mercado. Y conforme en países como el nuestro, más personas se están dedicando a trabajar, se aumenta la cantidad de horas que se trabaja por semana, se disminuye también la cantidad y la calidad del tiempo que se dedica a la socialización y la integración de las nuevas generaciones. Entonces, si continuamos por este camino de dejar que sea el videojuego el que socialice a la nueva generación, pues estamos a un paso de tener ese tipo de dinámicas sociales porque son las mismas condiciones que allá lo motivan. Sí, y aunque aquí es restrictivo y hay un poco más de regulación, hay armas también disponibles y andarán por ahí también en los barrios. En países de América Latina tenemos el asunto de que hay muchísima, muchísima más informalidad. Formalmente usted no puede conseguir un arma tan fácil en Costa Rica, pero el mercado negro es mucho más extendido que lo que pueda existir en Estados Unidos, porque allá las penas en ese sentido, como además afectan intereses de una industria muy poderosa, hay aparatos coercitivos muy efectivos y además no vale la pena tener un mercado negro de armas que se puedan conseguir en el supermercado. ¿Verdad? Es como si aquí tuviésemos un mercado negro de papas y de chayotes. No funciona, no es rentable. Aquí sí tenemos un mercado negro muy extendido, no solamente de armas que se producen en Estados Unidos, sino también en Sudamérica y en otras partes del mundo, pero principalmente en Sudamérica, que nutre. Y como no tenemos tantísima regulación ni la capacidad para atender este asunto de tan de cerca, ni tantos recursos para poder darle seguimiento, pues entonces las armas sí se consiguen. Hay lugares del país donde eh, las personas que ahí viven saben que por un monto relativamente razonable, incluso hasta barato, se puede obtener un arma de fuego o incluso hasta fabricar. Sí, esa es la problemática. Don Rodrigo, más bien muchas gracias por estos minutitos. Vamos ahí a preparar la nota y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, más bien. Perfecto, gusto de haberle escuchado. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.